Sí, lo que tiene para hoy. Vamos a empezar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y para más o menos ponerte en tema de lo que vamos a compartir en el día de hoy, es acerca de una promesa que dio el Padre, ¿sí? Y que lo transmitió nuestro Señor Jesucristo antes de ascender, ¿sí? Así que por eso le puse como título la promesa del Padre. Y una de las últimas cosas que Jesucristo hizo con los 11 apóstoles y algunas otras personas que también estaban ahí alrededor, antes de ascender, es lo que vamos a leer en Lucas 24, en el versículo 49, ¿sí? Y les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto fue una promesa, ¿sí? Y también podemos leer este mismo relato desde el libro de Hechos, capítulo 1. Que por favor también vayan a Hechos, capítulo 1, porque lo vamos a leer y Dios reveló en este libro de Hechos algunos detalles más, ¿sí? Recién leímos en Lucas que Jesucristo les dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la promesa del Padre, que era ser investidos de poder desde lo alto. En Hechos 1, desde el versículo 4 al 8 vamos a leer, y vemos que dice acá: y estando juntos, les mandó Jesucristo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Lo mismo que leímos en Lucas. Versículo 5. Sigue diciendo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, sí lo que tienen que saber es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que Jesús les dijo a la gente que se había reunido ahí, que eran los apóstoles y algunas personas más, ¿sí? Que esperasen en Jerusalén, que iba a llegar, que iba a ser enviada la promesa del Padre, que iba a ser, ¿qué cosa la promesa? Ser investidos de poder desde lo alto, ser bautizados con el Espíritu Santo. No dentro de muchos días, dentro de pocos días, les dijo. Esperen tranquilos, ¿sí? Pero a ustedes no les incumbe el tema del tiempo. Lo que sí les incumbe es que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y eso qué iba a permitir? Ser testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y no dejó ningún lugar en la tierra sin cubrir, hasta lo último de la tierra. Poniéndonos en esa situación, ¿sí? Como partícipes de ese acontecimiento, uno puede pensar: ¿y cuál fue la reacción? ¿O cuál sería nuestra reacción? ¿Sí? Tanto de los apóstoles como mía también, ante semejante enunciado, ¿no? De parte de Jesucristo. Por un lado podríamos pensar que estos apóstoles, ¿sí? Podrían pensar que Jesucristo estaba equivocado. No tiene razón, ¿sí? Que ellos no eran los indicados para recibir ese poder, por ejemplo, ¿sí? Pero por otro lado, podríamos pensar que la otra opción era que ellos obedecieran e hicieran exactamente lo que Jesús les había dicho. ¿Y qué eligieron? Lo segundo, obedecer. Ellos obedecieron, esperaron en Jerusalén la promesa del Padre, ¿sí?
porque sabían que esa promesa, al menos lo que Jesús le había dicho, que era recibir poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Les repito, ¿cuál era la promesa del Padre que Jesús les había dicho? Recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Por eso vamos a seguir en Hechos y vamos a leer bastante de Hechos, porque ese fue el primer momento, ¿sí?, donde empezaron a restaurar esa comunión rota que Adán, por su desobediencia, rompió con el Padre. Habían muerto espiritualmente, ya no tenían el Espíritu de Dios, Adán, ¿sí? Entonces ahora llegó el momento de restablecer esa comunión a través de recibir el Espíritu Santo, y a través de ese Espíritu Santo iban a recibir poder. Pero ese poder que iban a recibir no iba a ser un poder estático, iba a ser un poder activo, porque les dijo, van a recibir poder y me seréis testigos. El testigo testifica, dice, enuncia, muestra. Eso es testificar. Puede ser con palabras o puede mostrar con hechos un testimonio. Ellos iban a recibir un poder activo, en acción. Cuando Jesús les dijo que esperaran el poder desde lo alto, el mensaje estaba claro para ellos. Lo que iban a recibir era poder para poder hacer. ¿Sí? ¿Entienden ese juego de palabras? Iban a recibir poder para que tengan la capacidad de hacer, para poder hacer. Iban a poder hacer. Iban a poder testificar hasta lo último de la tierra. No con su propio poder, porque el poder recibido era proveniente de Dios, a través del don recibido del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a leer en Hechos 2. Por favor, vamos a leer gran parte del capítulo 2. Entonces, en Hechos 2, desde el versículo 1, leemos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como Jesús le había dicho, que esperaran ahí en Jerusalén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, Dios, les daba que hablasen. Esto sucedió. Acá fue efectiva la promesa que le había dicho Jesús, la promesa del Padre. Recibir dentro de no muchos días este Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo era el poder dado por Dios. ¿Para qué? Para ser testigos. Vayamos al versículo 22, ¿sí?, de este mismo capítulo. Te resumo un poquitito esto que sucedió entre medio del versículo 4 y 22, que vamos a leer ahora. Había muchos extranjeros de otros lugares y todos los escuchaban hablar en su propia lengua, ¿no? Y ellos, estos apóstoles y las personas que habían recibido el Espíritu Santo, no tenían por qué saber esos idiomas. Sin embargo, los escuchaban hablar maravillas de Dios en sus propios idiomas. Por eso, con mayor certeza, podemos decir que es según Dios les daba que hablasen. Dios les decía qué hablar. En el versículo 22, Pedro toma la palabra y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Te repito este versículo, ¿sí? Hablando de Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, dice, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de este Jesús que ustedes vieron.
Versículo 23. A este Jesús Nazareno, refiriéndose a Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Les está diciendo que este Jesús Nazareno fue resucitado por Dios. En el versículo 32 ahora vayamos. Estoy resumiendo el tremendo mensaje de Dios por medio de Pedro a toda esta gente presente. En el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos veían que hablaban en otras lenguas. Esa era la demostración que habían recibido el Espíritu Santo. Esa era la demostración que habían recibido la promesa del Padre, que habían recibido poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Sigamos en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, toda esa gente que estaba escuchando lo que Pedro decía, ¿no? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, y les dijo la clave, ¿sí? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué va a suceder? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que hay que hacer para recibir el don de Espíritu Santo. Arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es creer que Jesucristo es nuestro Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que les dijo Pedro. Y recibiréis el don de Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro no podía callar. ¿Por qué? Porque ese poder inundaba su corazón. Y eso es lo que nos sucede a cada uno de nosotros cuando renacemos del Espíritu de Dios. Nos inunda ese poder y no podemos callar. La vida de estos primeros cristianos, a partir de ese momento, cambió totalmente su realidad. Todo el pueblo de Israel que confesara a Jesús como su Señor y creyera que Dios lo resucitó de los muertos, recibía la promesa del Padre, el don de Espíritu Santo, y comenzaba una vida con poder. Fíjate que estamos hablando de que estos primeros cristianos, ¿sí? Hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Por el momento era para el pueblo de Israel. Y en el versículo 43, en un solo versículo, muestra cómo se movía y cómo testificaban y mostraban ese poder, ¿sí? Dice en Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por ese poder recibido. La iglesia del primer siglo, ¿sí? A lo largo del libro de Hechos podemos ver cómo cambió, ¿sí? Tenían poder para poder hacer. Señales y maravillas eran hechas por el poder recibido de Dios por medio de estos apóstoles. Después
la iglesia de Jerusalén tuvo que dispersarse, ¿sí? Tuvo que salir de Jerusalén, ¿sí? Por toda Judea y Samaria, dice la palabra, porque, bueno, los empezaron a perseguir, porque estaban rompiendo las reglas que hasta ese momento consideraban como correctas, ¿sí? Pero no se daban cuenta que algo había cambiado. El Espíritu Santo ya estaba disponible para cada persona que se arrepentía y confesaba a nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y creía que Dios lo había resucitado. Había cambiado la situación. Por eso vamos a leer en Hechos 8 ahora, ¿sí? Uno de los tantos ejemplos donde se muestra el poder con que se movían, ¿sí? Estos apóstoles, estos primeros cristianos, ¿sí? De esta era de gracia. En Hechos 8, versículos del 4 al 9 vamos a leer al principio. Bueno, comienza diciendo lo que te había dicho antes. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, pero no se iban huyendo, sino que iban por todas partes anunciando el Evangelio, seguían haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y también viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No es para menos, no era para menos. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Sí? Después fíjate lo que hacía Simón, le mostraba, pero ahora vamos a ir al versículo 18 para ver la reacción de este hombre, Simón, que antes ejercía la magia y que vio que Felipe estaba haciendo señales y maravillas, mostrando señales y maravillas, echando fuera espíritus inmundos, sanando, ¿sí? Fíjate la reacción de Simón en el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nada que ver. ¿Cómo se obtenía el don de Dios? Arrepintiéndose y bautizándose cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, confesando que Jesús es el Señor y creyendo en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Eso es arrepentirse, ¿sí? Y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Así se recibía el don de Espíritu Santo. El poder de Dios, el poder en acción recibido, obraba, se manifestaba a través de todos estos cristianos del primer siglo, podríamos decir, la iglesia primitiva, y obraba a través de ellos para realizar cosas que nunca habrían podido hacer por su propia cuenta, porque el poder dado era de Dios. Te repito lo que habíamos leído en Hechos 2:43, que dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles a través de ese poder que ellos habían recibido. Pero Dios no se quedó ahí con el pueblo de Israel nada más a hacer disponible el don de Espíritu Santo. Dio un paso más y vamos a seguir en Hechos, pero en el capítulo 10 ahora, porque vamos a ver el otro paso que Dios tenía pensado para toda su gente, ¿sí?
y que muestra el amor que Dios tiene para su creación, para el hombre, con el hecho de Pedro con Cornelio. ¿Sí? Cornelio era un gentil, era una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo elegido, pero sin embargo, él tuvo el corazón de buscar a Dios, y vamos a ver la respuesta de Dios para con esto, y cuánto nos puede enseñar tanto a nosotros hoy como a Pedro en ese momento le enseñó. En Hechos 10 también vamos a leer algunos versículos nada más. En el versículo 24 empezamos, y dice así: al otro día entraron a Cesarea, que es donde vivía Cornelio. Cornelio mandó a buscar a Pedro, ¿sí? Un ángel le dijo: anda a buscar a Pedro a tal lugar. Cornelio mandó a algunos soldados a buscar a Pedro, y Pedro vino con estos soldados. Entonces entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjate qué entusiasmo, ¿no? Armó una reunión. Estaba esperando ansioso la llegada de Pedro. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro, enseguida que dijo, lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, como era él, judío, juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil, a una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, como eran todas estas personas que se habían reunido. Sigue diciendo Pedro: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Sí? Acá ya Pedro aprendió tanto de Dios. Dios le mostró que no tenía que llamar a nadie común o inmundo. Y a pesar de las reglas que estaban hasta ese momento, porque les decía, no me es permitido como judío juntarme o acercarme a un extranjero, a un gentil, como Dios le dijo que lo haga, él fue sin replicar. Él obedeció, fue obediente. Sigamos en el versículo 33 de este mismo capítulo 10, porque Cornelio le explicó todo lo que sucedió, ¿sí? Y cuando él le preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Sí? En el 33, Cornelio le sigue diciendo a Pedro y dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, no lo que vos digas, lo que Dios te ha mandado decir. Versículo 34. Entonces Pedro, ¿qué hizo? ¿Se cayó? ¿Tuvo miedo? No. Dijo, abriendo la boca, dice acá, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ellos anduvieron al lado de Jesús,
vieron, fueron testigos en primera persona, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, a ver qué dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Exactamente lo mismo que había dicho el día de Pentecostés. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Este fue el próximo paso de Dios. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El primer paso de Dios fue derramar el don de Espíritu Santo, investirlos de poder desde lo alto al pueblo de Israel, representado por estos apóstoles y toda la gente que estaba ahí reunida en Jerusalén. Y la clave era arrepentirse y confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ¿sí? Bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esto les permitía recibir ese poder a través del don de Espíritu Santo. El siguiente paso de Dios fue mostrarle a Pedro que también sobre los gentiles estaba disponible derramar el Espíritu Santo, recibir ese mismo poder con lo mismo, arrepentirse y confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Lo mismo, emparejó todo Dios. Ya la promesa del Padre cruzó la barrera del pueblo de Israel. Los gentiles también recibían el don de Espíritu Santo, igual que lo recibieron los apóstoles y los que estaban ahí alrededor y todos aquellos que pertenecían al pueblo de Israel y creían. Uno hoy podría pensar y decir, bueno, pero eran los apóstoles, ¿sí? Ellos anduvieron con Jesús, fueron testigos en primera persona, por eso recibieron poder, ¿sí? Por eso podían hacer eso, por eso recibieron ese poder en acción, porque eran personas especiales, ya que compartieron los días con Jesús, ¿sí? Caminaron por los mismos lugares. Sin embargo, vamos a ver en la palabra, también en Hechos, capítulo 14, un ejemplo, un solo ejemplo, pero es un gran ejemplo, ¿sí? De una persona que no estuvo caminando con Jesús al lado, sin embargo, también recibió a través del don de Espíritu Santo ese poder en acción, que fue Pablo, ¿sí? Pablo no caminó con Jesús durante su ministerio en la tierra, pero sin embargo andaba con el poder de Dios en Cristo, haciendo señales y maravillas, igual que lo hacían los apóstoles, que pertenecían al pueblo de Israel, sí. Pero con Cornelio se abrió la puerta hacia los gentiles, hacia los que no pertenecían al pueblo de Israel. Y trascendiendo eso, no importa si caminaron o no caminaron con Jesús. En Hechos 14, versículos del 8 al 10, leemos: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Sí? Esta es una terrible situación de una persona que estaba pasando por impedimento físico, podríamos decir. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz:
levántate derecho sobre tus pies. Lo dijo con el poder que estaba investido. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Señales y maravillas en Pablo, de Dios a través de Pablo, y Pablo no anduvo caminando con Jesús. Vayamos a 1 Corintios 2, metiéndonos en una epístola escrita por revelación de Dios a Pablo, porque Pablo escribió en esta epístola, en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 5, él tenía muy claro, ¿sí?, de dónde provenía ese poder que él estaba manifestando, solamente mostrando este pequeño ejemplo, ¿sí?, que Pablo estaba mostrando señales y maravillas por ese poder que había recibido. En 1 Corintios 2, versículo del 1 al 5, leemos, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, Pablo está escribiendo por revelación de Dios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, mirá este versículo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino esté fundada en el poder de Dios. Él estaba manifestando el poder de Dios recibido. Pablo sabía que no podía hacer nada en su ministerio solo con su propio esfuerzo o habilidad. Aún así, ¿sí?, había comprendido algo asombroso. Veía que lo que hacía, en realidad, su debilidad y su humildad, era abrir la puerta, dejar el espacio, dar la oportunidad para que se manifestara en todo su esplendor el poder de Dios en Cristo que había recibido. Ahora, toda persona que confiesa que Jesús es el Señor y cree que Dios lo resucitó de los muertos, recibe ese mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles, que recibió Pablo, con la capacidad completa dada por Dios de manifestar ese mismo poder con que ellos se movían en ese momento. Con Cornelio se vio que la promesa del Padre de recibir poder por medio del don de Espíritu Santo, de ser salvo, de pertenecer al cuerpo de Cristo, está disponible para toda persona, aunque no pertenezca al pueblo elegido. En Efesios 2 vamos a leer también otra epístola revelada a Pablo, esta gran verdad donde Dios ya no pone barreras, ¿sí? Ya no pone barreras. Efesios 2, versículos del 11 al 18, leemos lo siguiente. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estos gentiles, le está hablando a los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No eran el pueblo elegido. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho cercano. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos
en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos los hijos de Dios tenemos el mismo espíritu, no solo habitando en nosotros, no solamente está en nosotros, Dios en Cristo en nosotros, sino que está obrando con todo el poder por medio nuestro, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con cada persona que confesó y creyó. Después de los apóstoles, desde ese día de Pentecostés, hasta el último de los hijos en la actualidad, hasta este mismo momento, el que esté renaciendo en este mismo momento, ¿sí?, confesando a Jesús como su Señor y creyendo que Dios lo levantó de los muertos, Dios da el poder para poder hacer, para que obre en nosotros y por medio nuestro mostrar y ser testigos de todo su poder. Vamos a seguir en Efesios en el capítulo 1. Voy a leer una tremenda oración de Pablo, que Dios le reveló a Pablo para que quede escrito acá, ¿sí?, y que lo podemos trasladar a nosotros. Efesios 1, versículo 17 al 23, y con esto voy a terminar. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es una oración de Pablo hacia Éfeso, ¿sí? Pero es para todo aquel que cree. ¿Vos creés? Es para vos también. Esta es una oración para cada uno de nosotros, para cada persona que desea abrir su corazón para entender lo que Dios quiere decirnos en su palabra escrita, o que nos revele por medio de nuestro espíritu que tenemos en cada situación. Esta oración es que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos llamó, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, para saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según un determinado poder. ¿Qué poder? El poder según la operación es el poder de su fuerza, que es el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. No nos tapemos los ojos para privarnos de ver estas tremendas cosas que Dios en Cristo nos dio, y actuemos en consecuencia. El poder recibido en el momento que nosotros renacimos y recibimos esta promesa del Padre de investirnos de poder desde lo alto, nos hizo parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él, Cristo, que nos guía y nos dirige para actuar en su nombre con ese poder recibido. Solamente tenemos que decidir abrir las puertas de nuestro corazón y
poder ver todo lo que tenemos, ese poder potencial que lo tenemos inactivo, ponerlo en acción, porque el poder recibido que tenemos no es para tenerlo dentro, es para manifestarlo y para darlo a conocer y así ser testigos, por más que no hayamos caminado con Jesús, ser testigos a través de las maravillas y señales, mostrar lo que se viene. El retorno de nuestro Señor Jesucristo, el reino venidero y la vida eterna. Dios te bendiga. Bueno, por eso, Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por poder entender estas cosas, Dios, por habernos revelado tu palabra, por revelárnosla cada día, para que podamos tener los ojos del entendimiento abiertos para poder manifestar tu poder, para poder saber que está disponible tu poder, Señor. Gracias porque lo hiciste muy sencillo para nosotros y no fue tan sencillo, por supuesto, para nuestro Señor Jesucristo, quien padeció la cruz. Pero nosotros, confesando a nuestro Señor Jesucristo, creyendo que ha sido resucitado por tu poder, Padre Celestial, hoy hemos accedido a este Espíritu Santo y a este poder que trae tu Espíritu Santo. Gracias por esto, Dios, y por el poder manifestado en nuestras vidas, y porque sabemos que es para provecho y es para el servicio del cuerpo de la Iglesia. Gracias por esto, Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Tremendo.